Buenos días, hoy es jueves 7 de abril del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al coronel Mario Pazmiño, ex director nacional de inteligencia, también conferencista internacional. Coronel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Conocemos que está en Lima, Perú, dictando algunas charlas. Gracias nuevamente por atendernos. Queríamos conocer sus puntos de vista sobre la nueva masacre, esta vez en la cárcel de Turi, aquí en Cuenca. ¿Cuál es su lectura? Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de Radio Escucha, este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación primero. Yo lo que veo es que el gobierno sigue y ha seguido perdiendo el control de los centros carcelarios desde mucho tiempo atrás. Esto obedece al abandono de las políticas públicas del Estado sobre los centros carcelarios. De igual manera, esto se refleja en el informe de la CIDH, en donde dice claramente que el Estado pues ha dejado abandonado ese aspecto importante de la rehabilitación social y también de los centros carcelarios. Ahí está el primer factor crucial, que diría yo. El segundo elemento es la proliferación de megabandas en los centros carcelarios. Proliferación de megabandas que están comenzando a tener una mutación. De megabandas están pasando a ser lo que se denomina los microcarteles y que están replicando lo que sucedió en los años 80 en Bogotá con el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el de Pablo Escobar, pequeñas bandas que luego se fueron perfeccionando y se crearon unos carteles importantes. Eso es lo que estamos viendo al momento en el escenario nacional, esa transformación, esa mutación delictiva. El segundo elemento en el tema del Turi es básicamente la corrupción, niveles altísimos de corrupción al interior de los centros carcelarios que permiten permanentemente el ingreso de cualquier cantidad de armas, munición y explosivo para que se den estas masacres. Aunque la Policía Nacional diga que controla, hacen requisas, de un día para otro día, de una hora para otra hora, ya están nuevamente armados y equipados. Coronel, pero la Policía Nacional se lava las manos y dicen, nosotros estamos en los exteriores, no tenemos nada que ver con los interiores. Ese es otro problema garrafal que tiene la administración de los centros carcelarios. Tiene que haber una sola institución responsable directamente del manejo, no tres instituciones, como están al momento 4 instituciones. Está el SNAE, el cuerpo de guías penitenciarios, está la Policía Nacional y está también Fuerzas Armadas. Cada uno de ellos dice, señores, no es responsabilidad mía, es responsabilidad del otro. El otro también se tira la pelotita y así hemos pasado varios años y con varia cantidad de muertos en que nadie es responsable de nada. Tiene que haber una sola institución hecho cargo de los centros carcelarios y ninguna otra institución allá para proteger o resguardar ese tipo de actividad. Eso es lo que se necesita y eso es lo que tenemos que lograr en el país, que verdaderamente se dé un giro de 180 grados en ese sentido. Bueno, pero ese giro de 180 grados venimos esperando los ecuatorianos desde hace mucho tiempo, desde que se dio la primera masacre. Ya vino una comisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya hizo una visita, ya dejó recomendaciones, ya se formó una comisión que preside la señora Nelsa Curvelo. ¿Y qué hemos sacado? No hemos sacado nada porque yo le había manifestado a la señora Curvelo hace algún tiempo atrás en un medio de comunicación que no le veía con éxitos esta comisión de pacificación que creó el gobierno. Más bien le veía como una alternativa para que las organizaciones delictivas al interior de los centros carcelarios pues se refuercen, se reorganicen, se estructuren de mejor manera, se armen y cualquier momento, lo dije yo hace 2 meses atrás más o menos, cualquier momento vamos a tener
una explosión de violencia nuevamente en los centros carcelarios. Ellos dijeron que no, que ya estaban en conversaciones. Y ahí tenemos nosotros la muestra. Esas conversaciones no han terminado en unos buenos términos y ya tenemos explosiones de violencia con decapitados, cercenados, asesinados, exactamente los niveles de barbarie que teníamos anteriormente. Eso quiere decir que esas comisiones no funcionan. Por otro lado, los derechos humanos han ingresado a los centros carcelarios, han dado sus recomendaciones, tampoco funcionan. Porque una cosa es observar la problemática desde afuera y otra cosa es de estar allá adentro y poder solucionar ahí el tema, que es con cosas completamente diferentes. Pero además de esto, hay otros factores. Voy a referirme primero al tema carcelario. Hacinamiento, falta de presupuesto, una mala, yo diría, administración de los centros carcelarios, porque seguimos pensando de que militares y policías son los mejores, los más aptos para el manejo de los centros carcelarios, para administrar los centros carcelarios. Y no es así. No es así porque no nos han formado para administrar centros carcelarios, pues señores. ¿Quiénes tienen las competencias del perfil? Tienen criminólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, expertos en negociación, expertos de manejo de crisis, expertos en rehabilitación social, expertos en salud mental, por citar algunos. Esos profesionales tienen que conformar equipos multidisciplinarios para que se hagan cargo de la administración de un centro carcelario. Así funciona en otras partes del mundo. Aquí creemos que colocar a un coronel o colocar a un capitán o a quien sea en la administración es la solución. Y la solución, ya. Señores, la solución ha sido equivocada porque ahí tenemos la hemos cantidad visto cerca de 300 y un poco más de muertos. Y visto esos que han muertos, señores, fracasado, que ¿no? están ahí, van a seguirle juicio al Estado y a esas personas por ese tipo de situaciones. Entonces, cualquier momento van a ver ustedes que los familiares se reúnen y dicen, ok, se atentó contra la norma constitucional del artículo 201, que dice claramente que el Estado es responsable por la vida de los privados de libertad, sus derechos y su reinserción social. Y al haberse dado las masacres, el Estado no tuvo las precauciones, ni tampoco los funcionarios que trabajaban ahí para precautelar la vida de esos funcionarios. Por lo tanto, vamos a tener que entrar en procesos legales internacionales y las reparaciones, ¿a quién le va a tocar pagar? ¿Al presidente? ¿Al director de la SNAE? ¿A los guías penitenciarios? No, al pueblo ecuatoriano, señores. Entonces, hacia allá vamos. Es que aquí cada cosa se hace de una manera completamente equivocada. Siempre esperamos nosotros que nos golpeen. Somos un Estado reaccionario. Reaccionamos a los eventos que se nos presentan. No somos un Estado que planifique, que tenga previstos los escenarios, no. Acá todo es reactivo, no es proactivo. Ahora, coronel, el ingreso de armas y de todo tipo de objetos a las cárceles del país. Escuchaba yo al ministro del Interior, a propósito de esta última masacre, decir que las empresas que entregan provisiones a las cárceles son las responsables, que por allí están ingresando las armas, las drogas, los teléfonos celulares. Yo recuerdo unas declaraciones del señor ministro de Defensa, el almirante Donoso. Él decía en un medio de comunicación, ya conocemos por dónde ingresan, quiénes son los que llevan, cómo desarman, hacia dónde van a parar todas esas armas. La pregunta que yo me hacía cuando escuchaba a este funcionario era, si ya conocemos todo eso, ¿por qué no actuamos, pues, señores? Porque si no somos unos cómplices. Si ya se conoce toda esa información, hay que actuar para evitar que se siga cometiendo ese tipo de ilícitos. Pero no, aquí solo conocemos, observamos y nos quedamos ahí. ¿Por dónde Esas ingresan? son las cosas. ¿Por dónde ingresan? Exactamente. O sea, ahí el problema es ya de inacción. Y eso también es un problema que se tiene que judicializar, ¿eh? Ahora,
Entiendo, coronel Pazmiño, que con reuniones no se solucionan las cosas. Sí, correcto. Este tipo de acciones de reunión no solucionan. Más bien nos permiten es esperar que las otras partes se vayan fortaleciendo e integrando de mejor manera. Yo creo que lo que ha sucedido en el Turi, el traslado de los dirigentes de estas organizaciones, los lobos, los otros que estuvieron metidos en esta masacre, pues deja un claro precedente de lo que va a ser de hoy día en adelante cualquier masacre en los centros carcelarios. Van a ubicar a cada uno de los cabecillas y los van a trasladar hacia La Roca con estrictas medidas de seguridad y van a comenzar allá a restringir sus libertades y sus derechos. Y eso me parece, señores, que es importante, porque aquí andaban como dueños de la casa por todo lado y hacían y deshacían. Entonces, en La Roca, que es algo que temen casi la mayoría de dirigentes de las megabandas, temen ir allá, es porque allá los niveles de seguridad son más grandes. Por otro lado, los niveles de compartimentación y de libertad son más restringidos. Entonces, creo que es necesario. Hay que tomar el toro por los cuernos, hay que tomar una decisión política enérgica y creo que el gobierno está haciendo bien en este aspecto. Lo que no comparto yo es en lo siguiente. Antes de haber trasladado, antes de haber planificado el traslado, tenían que haber pensado en que eso iba a traer cola. ¿Qué quiero decir con esto? Que iba a haber otros amotinamientos en otros lugares, como pasó en los 4 centros carcelarios. Entonces se tenía que activar rápidamente para tener un control en los otros centros carcelarios y evitar que exista secuestros, que exista estos mítines. Eso es lo que hay que hacer inmediatamente. O sea, voy a tomar esa decisión, perfecto. ¿Qué acciones colaterales puede traer esa decisión? Estas acciones, ok, voy a prepararme para ese tipo de reacciones. O sea, me adelanto, preveo las cosas, no espero que sucedan. Ahora, coronel, da la impresión de que el gobierno nacional no está preparado, no ha tomado la decisión definitiva de poner orden y seguridad en las cárceles del país. Da esa impresión, ¿no? Bueno, al momento el Estado no tiene control en los centros carcelarios, eso es indudable. Quien tiene el control de los centros carcelarios son las megabandas de estos microcarteles, que son los que están allá controlando. Si los accesos de pabellón a pabellón no tienen los guías penitenciarios las llaves, ni tampoco el administrador del centro carcelario. Quien tienen es los presos. Entonces, ¿cómo no quieren que existan masacres? Si ellos mismos tienen las llaves para pasarse de un pabellón a otro pabellón. Ahí hay un problema gravísimo. Pero ese es un problema de los centros carcelarios. Y hay otro problema que está naciendo, que está en desarrollo y que las autoridades y los medios de comunicación tampoco le paran mucha bola. ¿Cuál es este? Estos microcarteles que están comenzando a aparecer vienen acompañados de 2 acciones. El primero, las casas de pique que ya están instaladas en el país y eso es grave. Y segundo, las escuelas de sicarios que han comenzado también a proliferar, especialmente en las provincias más convulsionadas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y también posiblemente el Oro. Estos 2 elementos, estos 3 elementos, generan una dinámica de violencia muy grave, porque el próximo paso, señores, ya no será decapitados, ya no será desmembrados, ya no será colgados. El próximo paso es lo que se denomina colocación de coches bombas. Y hacia allá vamos. Entonces, esta situación se está saliendo. Bueno, no es que se está saliendo, se salió de control hace mucho tiempo atrás. Claro. Y lamentablemente, el gobierno no toma acciones concretas. Aquí creemos que el problema es el problema delictivo. La amenaza al Estado ecuatoriano es el problema delictivo y están equivocados. La amenaza no es la delincuencia común, señores.
La amenaza es del crimen organizado transnacional. ¿Qué quiero decir con esto? La amenaza son las mafias, protomafias, carteles, microcarteles, megabandas. Eso es lo que se enfrenta el Estado ecuatoriano. Y esa amenaza internacional, ¿a quién afecta? ¿Al PAI, al UPC, al distrito, al subdistrito, al patrullero, al motociclista de la policía? No, afecta directamente a la seguridad integral del Estado, señores. Eso entiendan. Ahora, otro problema. Creemos que con ese tipo de acciones, con ese tipo de medidas, vamos a solucionar el problema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una parte pequeñita del esquema de seguridad integral del Estado. Y esa parte pequeñita está hecho cargo de la Policía Nacional, que debería estar cumpliendo al 100% y garantizando la seguridad de los ecuatorianos. Porque así reza la norma constitucional. Porque si la Policía Nacional fue desbordada desde mucho tiempo atrás y sigue siendo desbordada por la delincuencia común, entonces, señores, ¿en dónde estamos? Porque las otras instituciones también tienen que cumplir otros roles y otras funciones. Entonces, aquí eso es lo que tiene que entender el Estado y hacia allá tenemos que proyectarnos. Coronel, ¿qué es eso de las casas de pique? Las casas de pique es lo que existía y existe todavía en Colombia, en El Salvador, en México. Son casas en donde estas organizaciones delictivas de crimen organizado transnacional trasladan a las personas para desmembrarlas, para decapitarlas, posteriormente enfundar sus restos en fundas de basura e irlas a botar por diferentes partes de las ciudades para causar una conmoción social, un efecto psicológico en la población, en las autoridades y también en las otras megabandas. Eso ya está instalado en el país, ya tenemos cuerpos desmembrados por todas las ciudades y por todo el país. Eso es lo que estamos viendo al momento, pero las autoridades no le paran mucha bola a esta cosa y esto es lo que tienen que comenzar a investigarse y analizarse. Estamos con el coronel Mario Pazmiño, exdirector nacional de inteligencia, hablando sobre el tema de las masacres en las cárceles del país, la última especialmente en la ciudad de Cuenca, ya en Turi. El alcalde de Cuenca, coronel, ha vuelto a solicitar la administración de la cárcel de Turi. ¿Qué piensa usted? Me parece correcto, me parece correcto. Si la ciudad de Cuenca cree tener la capacidad, los recursos para hacerse cargo de esta problemática, me parece muy bien. Y ahí también va a darse otro caso, porque al ser ya una cárcel exclusivamente de esa zona, pues solo van a estar los presos de esa zona. Ya no van a permitir que vengan presos de alta peligrosidad desde otras partes del país a ese recinto carcelario. Ya no, porque ya tiene una administración municipal. Y recordemos que la ley le faculta a los municipios para asumir estas competencias, siempre y cuando tengan los recursos y puedan, pues, dar los servicios que requieren. Me parece una iniciativa interesante, porque, señores, tenemos que ir pensando en la privatización carcelaria, y al hablar de privatización carcelaria también estamos diciendo que las instituciones públicas y privadas pueden participar en este proceso de reinserción social. Y qué mejor si un municipio quiere hacerse cargo de esto, pues perfecto, está bien. Bueno, pero aquí los cuencanos decimos que el alcalde ni siquiera puede administrar el municipio. Bueno, ahí es otra cosa. Peor una ahí cárcel, es otra cosa. Peor una cárcel tan complicada. Ahí es otra cosa. Yo creo que si es que el alcalde no puede administrar eso, pues bueno, es otra situación. No conozco muy a profundidad el tema de la administración de la alcaldía de Cuenca, pero me parece la iniciativa interesante, de que no tengan la capacidad de administrarlo, es otra situación completamente diferente, pero me parece que sería una alternativa bastante interesante para Cuenca y para el Austro. Hablando del tema de las cárceles a nivel internacional, ¿qué criterio le merece la postura del presidente Bukele? Yo creo que la postura del presidente Bukele es una postura bastante interesante, rígida, y es una postura en la cual pues prima lo siguiente: el derecho de los ciudadanos salvadoreños a tener una vida en paz, de tranquilidad,
desarrollo. Y quien no esté de acuerdo con esa pacificación, con esa seguridad, pues entonces va a tener que ser reprimido por el Estado. Y la represión del Estado tiene que ser en el máximo de la capacidad que tiene el Estado. ¿Qué es lo que está haciendo siempre? He dicho muy bien, señores, ustedes me matan a una persona más en los centros carcelarios, no les doy un grano de arroz. Se morirán de hambre allá adentro. Porque aquí no vamos a seguir alimentando a delincuentes para que sigan matando a nuestros ciudadanos. Me parecen posturas claras, tajantes, extremas, sí. Y lo que dice también es una realidad. Aquí no me vengan con el tema de derechos humanos. Si quieren derechos humanos, entonces que vengan las comisiones de derechos humanos, yo les entrego los presos y que se lleven. Llévense los presos, señores. Llévense los presos de derechos humanos. Le están cayendo duro, ¿no? Los derechos humanos. Le están cayendo duro. Claro, claro. Entonces, aquí las cosas son así, porque los derechos humanos viven justamente de eso. Porque ¿quién les paga? ¿Quién les financia? Son por armar este tipo de escándalos en este tipo de situaciones. Y pues gran parte de esa situación está ahí. Y eso es lo que estamos observando. Entonces, el señor Bukele lo que está diciendo es a mi criterio, una realidad que tiene que abordarse desde diferentes ópticas y, sobre todo, si estamos hablando de delincuencia, tiene que tomarse el toro por los cuernos con decisiones firmes, enérgicas, para controlar estos niveles de violencia. Con la salida de la ex ministra Vela del Ministerio de Gobierno, el presidente Lasso acaba de anunciar que ha creado 2 ministerios, el de Gobierno y el del Interior. ¿Servirá de algo? La decisión del presidente de la República es la acertada. Yo soy crítico con algunas cuestiones que se dan dentro de la política gubernamental, pero también soy de las personas que expresa las cosas cuando están correctas, hay que decirlas, están correctas. Y a mi criterio, la señora Vela estaba completamente desubicada con relación al tema de la administración de esta cartera de Estado. El dividir la cartera en 2 me parece formidable, porque no podía hacerse cargo un solo funcionario de estos 2 grandes aspectos, la política por un lado y la seguridad por otro lado. Eso me parece muy bien, me parece perfecto. Y de esta forma, pues está atendiendo uno de los principales requerimientos de la población y del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es ese requerimiento? Seguridad. Seguridad y seguridad. Eso es lo que piden los ecuatorianos. Seguridad para trabajar, seguridad para educarse, seguridad para hacer cualquier actividad. Y no Coronel, vivir en esa tensión y en esa indefensión. Coronel, aprovecho también esta entrevista, este espacio para igualmente pedirle su opinión sobre el tema del radar allá en Manabí, que funcionó 15 días y no sabemos qué pasó. Yo creo que hay que ser claros y concretos. Me parece una irresponsabilidad el que una institución tan prestigiosa, catalogada como la institución más respetada del Estado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, se permita luego de 5 meses y medio decir a los ecuatorianos, señores, no sabemos qué pasó, habiendo el ministro nombrado 3 comisiones y nos salen diciendo, ¿saben qué? Hay que ir a preguntarle a la fiscalía, que ellos están averiguando. Increíble, ¿no? Increíble. Señores, eso no es lo correcto. Hay que saber decir las cosas como son. Digan, ¿fue un sabotaje o fue un atentado terrorista? Hacia allá apuntan las investigaciones, porque ya la Fuerza Aérea salió a decir, señores, no se trata de ningún problema de estallido interno por mal montaje, no es eso. Ni tampoco es que explotó alguna situación internamente por alguna pieza defectuosa, no, tampoco es eso. Entonces quedan 2 posibilidades. La una, sabotaje interno, y la otra, un acto de terrorismo. Pero hay que decirlo, no hay que cubrirse con esa gran bandera que se llama la bandera de la impunidad. La impunidad. Bueno, así estamos. Y señora, así hay que decir las cosas. Lamentablemente en este país pasan esas cosas, ¿no? De impunidad en impunidad. Así pasan las semanas, pasan los meses y pasan los años y los ecuatorianos seguimos viendo este circo, lamentablemente,
cómo se dan las cosas, cómo se protege a la delincuencia de cuello blanco que se lleva, coronel, se lleva todo lo que puede del país, ¿no? Al exterior, a vivir en Miami, a comprar propiedades lujosas, producto de los Eso es lo acuerdos entre que privados. eso es porque en nuestro país la justicia no funciona. Y la justicia es más corrupta que los corruptos que se llevan la plata hacia el exterior. Porque todo funciona así. Fíjese, tenemos dos contralores, el uno fugado y el otro preso. Tenemos jueces cerca de, si no estoy mal, 37 o 47 juzgados en procesos y unos tantos más en procesos investigativos. ¿Por qué? Por corrupción. Tenemos funcionarios públicos que han salido huyendo del país. El mismo presidente, expresidente de la República, el señor Lenín Moreno, anda por otro país y dice que no quiere llegar acá porque le van a meter preso. El otro señor que anda por un altillo ahí metido por Bélgica, creo que es, también dice que no puede venir acá porque le tienen un sinnúmero de procesos encima. Tenemos un vicepresidente que está preso. Otra presidenta de la Asamblea que anda exiliada. Y un poco de gente así que se ampara en estos mecanismos perversos que hicieron en la Constitución anterior para lograr la impunidad. Eso creo que no le hace bien al país. Lo que le hace bien al país es que cortemos de lleno todas estas cosas. Pongo un ejemplo nada más. Pregúnteles usted a los presos en la Tacunga. ¿Cuántos de los presos de la Tacunga tienen las mismas condiciones y las mismas prebendas que el señor Glass? Pregúnteles. Él tiene su cuarto bien puesto con todas sus cuestiones y el resto que se pudra por... Claro. No, señores, aquí no puede haber presos de alta alcurnia y presos comunes y corrientes o presos que no tienen cómo pagar para subsistir hacia adentro. Presos es presos y todos tienen que estar en el mismo nivel, no con categorías. Condiciones. Yo escuchaba a alguien que decía, no, es que él fue vicepresidente. Sí, señor, fue vicepresidente, pero fue un ladrón y por eso está ahí metido. Por eso digo, hay país, como cantaba Piero, ¿no? Hay país. Bueno, hay país, sí, pero yo siempre he dicho en mis artículos, este es el país de Absurdistán. Aquí pasa todo lo absurdo. Este es el país de las grandes complicidades, de las injusticias. Coronel, ¿hasta cuándo vamos a soportar tanto atropello? Vamos a soportar hasta que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que para elegir a un presidente, para elegir a un funcionario, tiene que pensar no con banderas políticas, tiene que pensar en función del país, lo que le conviene al país, no ideologías ni populismos, no al que le entrega una camiseta, una gorra, un esfero, no, sino el que necesita el país para cambiarlo. Ahí vamos a comenzar a cambiar el país. Una consulta más. Volviendo al tema, coronel, de la cárcel de Turi. Allí se ha creado, desde que empezó a funcionar la cárcel de Turi aquí en Cuenca, cerca, a 10 minutos del centro histórico, del Parque Calderón, no está lejos. Conozco, en mis tiempos estuve con el pase allá en Cuenca. Perfecto, coronel. Digo, la cárcel de Turi, cuando empezó a funcionar, se han creado muchos problemas sociales por la presencia de gente que viene de otras ciudades, lógicamente porque allí están recluidos presos peligrosos y la gente que vive en los alrededores, en las comunidades, se quejan permanentemente de los problemas sociales que tienen, de los ofrecimientos incumplidos de las autoridades. Cada centro carcelario tiene un polo de atracción y no es un polo de desarrollo, es un polo de delincuencia e inseguridad. Hay polos de atracción de desarrollo en los cuales pues se generan diferentes, por ejemplo, voy a poner ejemplo, una instalación militar se
se ubica en una ciudad, inmediatamente eso es un polo de desarrollo, porque tiene un sinnúmero de actividades que están ligadas a esa. Y comienza a generarse, así nació, por ejemplo, Riobamba. Se instaló ahí una brigada y comenzó a crecer más la ciudad de Riobamba. Y vea usted el emporio que tiene Riobamba al momento. Y así otras ciudades, Quevedo, comenzaron a extenderse y a crecer, porque son procesos de desarrollo. Pero en el caso de un centro carcelario, es lo inverso. Se generan procesos de atracción delictivos hacia esa zona. Eso es lo que preocupa a los habitantes del sector y les pone en una incertidumbre tremenda, porque recuerde usted que cuando se dan este tipo de acciones o enfrentamientos hay daños colaterales. ¿Y a quién afecta el daño colateral? A la población, la más vulnerable. Eso es lo que también se tiene que corregir. Bien, gracias al coronel Mario Pazmiño, ex director nacional de inteligencia. Coronel, mil gracias desde siempre y hasta siempre. Gracias a usted, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer y un honor el poder conversar con ustedes. Un buen día.